El joven que busca en los bailes, en drogas y en vicios su felicidad. Tan ciego camina en el mundo, sabiendo que ahí no la encontrará. La paz no se encuentra en el mundo, tampoco en los hombres, jamás la dará. La paz solo viene del cielo a los corazones que aman la verdad. La paz solo viene del cielo a los corazones que aman la verdad. El joven que anda inseguro de la eternidad, hundiendo su vida en placeres de inmoralidad. No piensa que hoy mismo su vida se puede acabar. Acércate a Cristo ahora mismo, Él te da la vida y te salvará. No ves que el mal te destruya, te lance al abismo por la eternidad. No ves que el mal te destruya, te lance al abismo por la eternidad. Pasó a abrir la refrigeradora, pasó a ver qué hay en la cocina, destapar las ollas, sin nadie haberle dicho. Ya es un indeseable en esa casa. Otros llegan y se reúnen a hablar mal de los demás, y lo que dejan allí dentro de una casa es una opresión de demonios. Por eso no a cualquiera usted le debe abrir la puerta de su casa. Poder en la sangre de Cristo. Alabado sea Dios. Todas esas cosas pasaron porque este hombre no estaba donde el Señor lo había puesto. Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Yo no lo puse allá donde está. Yo no lo dejé en esa condición en que está. Por eso es que hay gente que grita y llora, hermano. Llora, orando, ayunando, gritan y lloran. Señor, sácame de este lugar, sácame de esta condición. Sácame de esta situación en que estoy. Ya no aguanto. Algunos hasta dicen: si no me saca ligero, máteme. Ya no aguanto. Y el Señor dice: yo no lo metí ahí. Así como se metió que se salgan, yo no lo metí. Porque cuando Dios lo pone en un lugar a usted, y usted está ahí en ese sitio donde Dios lo puso, y está en la condición en que Dios lo puso, ahí Dios lo va a defender, va a pelear por usted.
va a apoyarlo, lo va a respaldar, le va a abrir las puertas, porque fue Él que los puso. Hay una diferencia totalmente enorme entre alguien que está en el sitio que quiso y en otro que está donde Dios quería que estuviera. Hay gente metida dentro de congregaciones que ellos saben que no deben estar ahí. Congregaciones contaminadas, contagiadas, gente muerta, apática, descarriados. Pero hay gente que dice, yo estoy ahí esperando que Dios haga algo. Mire, salga huyendo. Usted que me escucha, si usted ve que el lugar donde se congrega se ha contaminado, se ha corrompido, nada tiene que estar haciendo ahí. Ahí ya no está Dios. Salga huyendo y métase donde haya un pueblo que busque a Dios, que sirva a Dios, que honre a Dios, que ame a Dios y que ame la palabra de Dios. De lo contrario, el Señor lo va a dejar quieto. Y uno de estos días le decía a unos hermanos que estábamos en una reunión, hay un arma poderosa, poderosa que Dios usa y que la podemos usar nosotros también. Y es ignorar la persona. Cuando el Señor ve que una persona no le obedece, le dice métase por acá y él se mete por allí. Mire, dele por acá y él sale por otro lado. El Señor lo que hace es dejarlo. Lo deja quieto. Y entonces la persona empieza a sobrevivir por sus propios recursos. Y ya hasta perdió completamente la dirección del Espíritu. Entonces lo que hace es dirigirse, así como le ocurre a los irracionales que se dirigen por instintos, no porque haya una dirección del Espíritu. Porque si Dios lo deja quieto, está matando, destruyendo. Si Dios nos deja, hermano, el Señor ha tenido que irse de congregaciones, los ha dejado de organizaciones, de misiones grandes en la tierra. Dios se ha ido y los ha dejado que hagan lo que les da la gana. Y por eso entra una guerra interna. Unas batallas, hermano, terribles dentro de los grupos, porque la presencia de Dios no está allí. ¿Dónde estás? El Señor está preguntando, ¿dónde estás? Alabado su nombre por siempre. ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y esa es la razón clara, contundente, que la persona cuando siente que está viviendo mal delante de Dios, tiene miedo, tiene terror, sabe que si se muere se va a perder, sabe que Dios no lo está dirigiendo. Imagínese usted, un ser humano limitado como nosotros, que tenemos una mente limitada, una inteligencia limitada, que no conocemos el futuro, que no conocemos el mañana, y sin tener quien nos dirija. Una persona así se la lleva el diablo, hermano. Señor lo reprenda. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios.
Es el Espíritu de Dios que nos va a guiar, nos va a conducir al lugar donde debemos estar y hacer lo que debemos estar haciendo. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Esos ejemplos que están escritos en la palabra nos deben hacer parar las antenas y debemos aprender a escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Dónde es que Él quiere que nosotros estemos? Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto es necesario atender lo que Dios nos ha hablado para no deslizarnos, para no perdernos, para no desubicarnos. Bendito sea Dios para siempre. En el primer libro del profeta Samuel encontramos en el capítulo 10. Glorificado sea Dios. Uno de estos ejemplos que tenemos que leerlos y que tenemos que también meditarlos, razonarlos, para que nosotros no nos deslicemos y caigamos en lo mismo que otros cayeron. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 10, versículo 8. Mire cómo dice esta palabra. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esa es una orden, es una orientación. Si usted y yo queremos hacer las cosas correctas delante de Dios, tenemos que esperar qué es lo que Dios quiere. ¿Ha preguntado usted? ¿Le ha interesado escuchar la voz de Dios que le diga: lo que yo quiero que haga es esto, donde yo quiero que esté es en aquel lugar? Para nosotros es un enorme privilegio poder servir de algo en las manos de Dios dentro de su obra. Enorme privilegio. Dios no pierde nada si yo no le quiero servir. Dios no pierde nada si el hombre le es infiel. Dios no pierde nada. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Todo el tiempo, los que salimos perdiendo somos los seres humanos. Dios no pierde nada. Él no pierde. Y que el Señor me encargue a mí algo, hermano, es un privilegio enorme. Pero que yo quiera hacer lo que me da la gana, estoy intentando traicionar al Señor. Y el Señor simplemente me va a dejar quieto. Ya no me va a volver a hablar. Ya no me va a volver a disciplinar.
Usted no ha oído gente que dice, gracias a Dios que a mí sí no me vienen pruebas, a mí sí, yo vivo pero tranquilísimo, hermano. Comiendo y bebiendo y durmiendo. Lo único que no dice es como un antidiluviano. Pero no me vienen problemas. No tengo problemas de ninguna clase. Claro, en primer lugar no está peleando una batalla. Y el que no entra en una batalla, pues no tiene enemigos. Pero entra en batalla para que vea. Y segundo, pues Dios no tiene nada que ver con él, porque él decidió hacer lo que le da la gana. Y Dios le dije, pues haga lo que quiera. Pero cuando le decimos, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, vienen problemas, vienen situaciones complicadas, vienen ataques del enemigo. Se levanta el amigo, se levanta el pariente, se levanta aquel otro, porque quiere impedir el trabajo y la buena marcha de lo que usted quiere hacer por la causa del Señor. Dios le da a través del profeta un enorme privilegio a Saúl. A través del profeta Samuel le habla unas cosas tremendas. Le habla que el Espíritu de Dios vendría sobre él. Y le dice, van a ocurrir cosas raras, cosas grandes. Y cuando te haya sucedido todas estas cosas, estoy viendo el verso anterior, todas estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. La prueba es que sucedan estas cosas, para comprobar que Dios está contigo. Y cuando eso haya sucedido, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces yo descenderé para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Pero espera 7 días hasta que yo venga y a ti y te enseñe lo que has de hacer. Eso era nuevo para él. Él no lo sabía hacer. Él estaba empezando y tenía que haber un maestro. Y el maestro era aquel hombre de Dios, aquel profeta que lo estaba dirigiendo. Pero él pegó una estampida y se salió de la línea, de los lineamientos, de los parámetros, del propósito que Dios le estaba mostrando a través de aquel hombre. Se salió de ahí para hacer su propia voluntad. La carne lo hizo saltar para otro lado. Y mire lo que pasó el capítulo 13 del mismo libro, verso 13 y 14, dice lo siguiente. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, verso 14, tu reino no será duradero. Escuche eso, hermano, y escúchelo con atención. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado. Qué privilegios, hermano, que se pierden, que se echan a perder. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón,
al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Cada uno debiera estar donde Dios le dice que esté. Cada uno debiera hacer lo que Dios le manda hacer. Cada uno debiera obedecer lo que Dios dijo y punto. Él es el gran jefe. Aquí en la tierra se le dice jefe a cualquiera que administra las pulgas. Las garrapatas es un jefe, pero jefe realmente es el Dios de los cielos. Él es el soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores, el grande de los grandes. A su nombre. No es cualquiera. Bendito su nombre por siempre. Por eso, cualquier privilegio, cualquier trabajo que usted y yo podamos hacer por la causa del Señor, hermano, dese por bien servido. Así nadie le dé gracias. Así nadie reconozca lo que usted hizo. Delante de los ojos de Dios no se escapa. Dios le va a pagar hasta el último centavo que usted invirtió y que usted hizo por Él. Si usted siente que Dios le ha hablado, que usted coja una escoba para limpiar el templo, y le estoy hablando a usted que me está escuchando allá, posiblemente en otro continente en esta hora. Si Dios le está hablando de eso, dese por bien servido. Dios lo miró y se acordó y lo ocupó. Ay, hermano, alabado sea el Señor. Dios se ocupó de nosotros. Que Dios haya levantado este remanente en medio de una tormenta en el mundo, hermano, hay que darnos por bien servidos. Fue Él que le plació, fue su mano. Y como es su mano, no habrá diablo, no habrá hombre que pueda detener esta obra, que pueda detener este remanente en ninguna parte de la tierra. Hay que conocer el propósito divino. Cuando es Dios que levanta a alguien, que levanta algo, que forma algo, no necesitamos ni cuestionarlo, solo hay que obedecer. Bendito sea el Señor. Bendito es el Señor. Lo que yo encuentro que el Señor le está diciendo a través del profeta a este hombre desubicado, desobediente, porque el profeta le dijo: espéreme 7 días, yo voy a llegar y le voy a enseñar lo que hay que hacer. Hay gente que se le adelanta a Dios y se adelantan para mal, se adelantan para hacer su propia voluntad. Yo le voy a enseñar lo que hay que hacer. Y él dijo: no, ¿quién no puede matar a un buey? ¿Quién no puede matar una oveja y presentarla en sacrificio? Porque no es quién puede, no es que yo lo sé hacer, no es que yo sí puedo, es Dios lo mandó a hacerlo. Si Dios lo manda a hacer algo,
Como tan sencillo que le estoy poniendo ese ejemplo de una escoba para limpiar el templo. Si Dios lo manda, si usted siente esa satisfacción por hacer ese trabajo, esa alegría por hacerlo. Ahora, si siente una repulsión, quítese de ahí, bote esa escoba, porque Dios no lo ha puesto a eso. Sí, Señor. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El Señor le dice, hermano, a través del profeta, dicho de otra manera, ya no te necesito. Y punto. Si hubiéramos sido nosotros los seres humanos, hubiéramos estado insistiendo, mira, que yo le aconsejo que haga las cosas correctas, pide perdón, vuelve a iniciar, vuelve a hacer las cosas. Mira, Dios no se pone en eso. No quiero servir yo. Y Él dice, tranquilo. Mire para atrás que ya hay 7, 8, 10 miles detrás esperando que yo les dé una orden. Porque Dios, mi Dios, es el grande de los grandes. Por eso lo que Dios le encomiende hacer, si a usted le da palabras el Señor y pone en el corazón de ir a compartir la palabra en la calle con los pecadores, si eso se lo colocó Dios y usted se siente bendecido por hacer ese trabajo, no deje de hacerlo. Por ahí es que va a llegar su recompensa. Por ahí es que va a llegar su pago. Si usted siente ayudar en preparar una comida en la cocina, si siente ayudar, poner sus manos para algún trabajo que hay por hacer y lo siente en su alma, en su corazón, no desista de eso. No desista. Ahora, si usted va a ayudar a preparar la comida, obligado, en contra de su voluntad, de mala gana, Dios no lo mandó a eso. No se meta ahí. Salga huyendo, hermano. Pero cuando usted encuentre algo que Dios lo mandó a hacer, adore al Señor, alábelo y bendígalo todos los días de la vida. Porque Dios se fijó en usted, lo llamó, lo levantó. Le ha dado las capacidades mentales, intelectuales, le ha dado las capacidades físicas para hacer una labor que fue Él. Y tal vez otro llegue a hacerla y no la puede hacer. Porque esa es la equivocación de los hombres, de los seres humanos. Nosotros servimos porque Dios nos llamó a servirle. Producimos porque Él nos respalda. Hablamos algo importante. Tenemos la revelación de la palabra porque Él nos da esa revelación. Sin el Señor estamos vacíos, derrotados y vencidos. A Él sea la gloria por siempre. Bendito sea Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Gloria al Señor. Porque el Señor quería y tenía un propósito claro con este hombre, pero todo se echó a perder por hacer lo que Él le daba la gana hacer. Todo el tiempo, hermano. Mi consejo para todos los que me escuchan es que usted persistentemente le pregunte al Señor lo que Él quiere que usted haga. Todo el tiempo Dios le va a hablar, aunque sea por un sueño. De pronto va por la calle y se queda dormido, caminando, y Dios le puede hablar. Y no es porque Dios no le pueda hablar de otras maneras. Dios tiene muchas maneras de hablarle, por visiones, revelaciones,
sueños por la palabra. Lo más seguro es por esta palabra bendita. Ahí no intervienen frijoles, hermano, ni comidas pesadas, y por eso soñó. No, la palabra es más segura. Pedro el apóstol dice: tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Y hay que estar atentos a esa palabra como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. A su nombre, gloria. Todos hemos leído y conocemos una historia tremenda de aquel famoso Jonás. Si le preguntamos a algunos niños aquí, se levantan y nos predican también, porque les han enseñado de Jonás. Pero ahí hay una gran enseñanza de una persona desubicada, de una persona que quiere hacer su propia voluntad, que quiere hacer lo que le da la gana, no lo que Dios dice. Hay gente que sabe qué fue lo que Dios dijo. A ver, yo quisiera ver las manos levantadas de aquellos que saben que Dios les ha hablado algo y que no lo han hecho. Levante su mano. Usted sabe. Usted sabe que Dios le habló. ¿Y cuántos aquí Dios ha tratado con ellos y les ha hablado del ministerio? Les ha hablado de ser útiles en las manos de Dios, de ser ministros de la palabra, pero no les dio la gana servir. Alabado sea Dios. Y hay gente que tiene esa actitud y tiene ese llamado y tiene ese sentir de predicar la palabra. Y es un líder, pero se enreda en otras cosas. Las prioridades que tiene son otras cosas. Lo que Dios le dijo, lo puso en la espalda. Y eso trae situaciones y complicaciones en el camino muy lamentables. Porque este capítulo 1 de Jonás habla precisamente, el verso 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero todos conocemos que en el camino Dios hizo levantar un gran viento y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Era un barco de pasajeros, no era una canoa ni una lanchita. Esas lanchitas no llevan un capitán ni llevan nada, simplemente súbase ahí y vamos. Si da vueltas se ahogaron y punto. No, ese era un barco. Y se levantó una tormenta tan fuerte que parecía que se iba a partir en dos trozos el barco. Y se armó una revolución adentro y una situación tan complicada porque iba un desubicado. Y yo le digo una cosa, hermano: donde quiera que haya un desubicado en una casa, uno que no haya querido obedecer, uno que haya buscado un camino para tratar de esconderse de Dios, donde quiera que esté, donde quiera que llegue, donde quiera que trabaje, donde quiera que viva,
habrá una tormenta, hermano. Habrá una tormenta. Habrá una batalla tremenda. Porque eso no fue lo que Dios le dijo, ni Dios no lo escogió. Simplemente por escogerlo. Está bien, no quiere obedecer. No quiere hacer lo que el Señor dice. Pero de las consecuencias no se va a poder librar. Alabado sea el Señor. Hay mucho que hablar de esa situación en la que este hombre, Jonás, se introdujo en ella pretendiendo huir de Dios. Pero también el capítulo 13, verso 12 de Génesis, nos habla de otra persona. Dice el capítulo 13, verso 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero escuche, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Solo de buscar para allá se desubicó. Y hay gente que se desubica simplemente porque los ojos lo traicionan. Se desubican. No era lo que Dios tenía. ¿Cuántas mujeres pasan situaciones complicadas? Porque no era ese hombre el que Dios quería darle. ¿Cuántos hombres en situaciones complicadísimas? Porque no era esa mujer la que Dios quería darle. Y ahora está en una tormenta allí. Una batalla terrible, campal. Prácticamente se encontraron dos en un cuarto y son enemigos. Porque el propósito de Dios era otro. Cuando la persona no entiende estas cosas, de hacer la voluntad de Dios, de estar donde el Señor quiere que esté, de honrar a Dios como Él quiere que lo honre, entonces el Señor lo deja que haga su propia voluntad, pero las consecuencias van a ser funestas. Las consecuencias van a ser terribles, hermano. Porque este hombre fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y se metió a Sodoma, y él sabía que los hombres de allí eran perversos en gran manera y que Dios ya tenía un juicio listo para meterles fuego del cielo y de la tierra, porque allí llovió fuego y azufre. Parece como que el infierno hubiera vomitado hacia arriba. A él no le importó. Cuando se miran intereses que no son los del Señor, la voluntad. Por eso me llama la atención cuando el Señor Jesucristo dice: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. El hacer tu voluntad, dice el escritor a los hebreos, hablando del Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado, me ha placido. Hermano, cada vez que usted vaya a hacer un negocio, cualquiera que sea, a tomar una determinación, doble esas rodillas y pregúntele al Señor y pídale a Él y dígale: Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad, y si no, que esto se desbarate, que ese negocio se desbarate, se deshaga,
si es tu voluntad casarme con fulano, con fulana, que se haga tu voluntad. De lo contrario, desbarata eso. Porque después va a estar gritando, sácame de aquí. Y el Señor le va a responder, yo no lo metí ahí. Sálgase como pueda. Porque cuando se obvia, se ignora el consejo, se desobedece, se va en la dirección que el corazón y la carne de una persona lo dirigen sin tomar en cuenta a Dios, esas consecuencias las va a pasar toda la vida. Alabado sea Dios. Glorificado su nombre por siempre. Y este hombre no le importó, se desubicó y cogió para Sodoma por intereses económicos. Prácticamente vendió a sus hijos, vendió a su mujer y vendió todo y se metió allá en medio de la zarza de hombres perversos, corrompidos. Y el día que cayó el juicio, este hombre salió por pura misericordia arrastrado por los ángeles, lo sacaron fuera de la ciudad. Pero su mujer se quedó convertida en una estatua de sal. Sus hijas se pervirtieron. Los hijos que les nacieron de su propio padre han sido una maldición por milenios de años sobre la tierra. Las consecuencias de hacer lo que yo quiero, pero no lo que Dios dice, traen situaciones lamentables para toda la vida. A Dios sea la gloria, hermano. Podíamos hablar muchas cosas, pero el Señor dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Gloria al Señor. Podemos leer desde el 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y oiga, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos se quedaron esperándolo. Nosotros hemos seguido esperándolo. La iglesia del Señor está esperando. Pero tiene que ser una iglesia no de cualquier manera. No una iglesia tipo leopardo pintada de evangelio. Una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. El Señor se fue y dejó una iglesia santa en la tierra. El poder del Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y se convirtieron miles y miles. Y se armó un avivamiento que se repartió por todos los caminos, ciudades, pueblos de Israel. Y se salió de las fronteras para diferentes partes del mundo. Preparando una iglesia, preparando un pueblo,
Y el Señor va a venir a buscar ese pueblo, a buscar esa iglesia, pero no de cualquier manera, conforme a lo que está escrito y como está escrito, y las características de esta iglesia que las registra Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Capítulo 5 de Efesios 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Óigalo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Es usted parte de esa iglesia que está esperando al Señor? ¿De verdad es parte de esa iglesia? Aleluya, levante su mano y dé un gloria a Dios y es parte de esa iglesia. Esa iglesia que el Señor viene a buscar, viene a buscarla donde la dejó y como la dejó. El que se haya mundanalizado de una vez para Dios, ya no es parte de esa iglesia. El que viva una vida doble, corrompido, pervertido, dentro del camino, ya no es parte de esa iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque Él viene a buscar una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arruga, que no tenga cosas semejantes. Él viene a buscar esa iglesia santa y sin mancha. Si usted está esperando al Señor, todo manchado, como un leopardo, va a perder el tiempo. Se va a perder. Los integrantes de esa iglesia que se va a ir al cielo deben ser hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, santificados, que han sido desmanchados por la sangre preciosa de Cristo. Y esa iglesia vendrá el Señor a buscarla en cualquier momento. Y va a buscarla con las características que tiene. Mire, cuando alguien se pierde en la tierra o se desaparece, hay alertas para niños, hay alertas para adultos, hay alertas que ponen las autoridades, ponen la fotografía, y si hay algún pillo que andan buscando también le ponen una fotografía y un rótulo abajo, se busca. Y la gente que ve esa fotografía, donde lo llegan a ver, y máxime si ofrecen una recompensa grande, donde lo llegan a ver, dicen, cogen el teléfono y llaman a donde tienen que llamar, a las autoridades, y dicen, aquí está, así como lo dibujaron, así como la fotografía, yo ya sé dónde está. Tiene características claras. El Señor viene por una iglesia con características claras, concretas, no por cualquiera. No por cualquiera, no por cualquiera que viva de la manera que quiere vivir, no.
el Señor vendrá a llevar esa iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación, una iglesia santa. Y eso sucederá muy pronto en la tierra, hermano, muy pronto. Estamos muy cerca del sonar de la trompeta, y esa iglesia no es una denominación, son hombres y mujeres lavados en la sangre de Cristo, apartados del mundo, apartados del pecado, que viven para Dios una vida de santidad y de pureza. Esos serán raptados de la tierra y llevados a la patria celestial. A Dios sea la gloria. Y termino, hermano. En Lucas capítulo 12 dice la palabra en el verso 36, verso 35 al 38. Escuche esto. Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese a las bodas, para cuando llegue y llame, le abran enseguida. Eso habla de un alistamiento total. Total. Alabado sea Dios. De alguien que está pendiente de la puerta. Cuando suene esa trompeta, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, definitivamente los que están preparados, verso 37. Bienaventurados aquellos siervos, los cuales cuando su Señor venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Es usted uno de aquellos, hermano? ¿Es usted uno de los que oirán la voz? Porque dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, oirán la voz. Oirán la voz, hermano. La iglesia va a escuchar esa voz. Y no importa que esté muerto, sepultado, enterrado, va a escuchar esa voz. Alabado sea Dios. Aleluya. Dice el capítulo 15. Esto no lo tengo aquí en mi bosquejo. 1 Corintios 15. Para confirmarle lo que le estoy diciendo. 15:50 de 1 Corintios. Pero os digo un misterio, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Alabado sea el Señor. Los muertos en Cristo oirán la voz y se levantarán, resucitarán con un cuerpo incorruptible. ¿Está usted preparado para encontrarse con el Señor? ¿De verdad está preparado para encontrarse con la muerte? Si fuera hoy que la muerte lo sorprendiera tomándose el último vaso de agua que se va a tomar esta noche.
se le enredó en la garganta, se ahogó y se murió. Iba corriendo a buscar la cena a la cocina, se le enredó el zapato, dio vuelta, se dio contra el piso y ya no se levantó. ¿Ha sucedido eso? Por miles. ¿Está usted listo para encontrarse con el Señor en el momento que la muerte lo sorprenda? Hay que estar listo, porque el Señor vendrá a buscar esa iglesia y la va a buscar y la va a hallar con las características que tiene establecidas en la palabra. Buscará esa iglesia, llamará a esa iglesia con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo con una voz tronante y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Está usted listo? Póngase de pie y dele gracias a Dios porque ya está listo. Si siente que no está listo, el altar está abierto. Si siente que no está listo, hermano, que necesita reconciliar con el Señor, hoy hay oportunidad. El altar está abierto. Si alguien no tiene a Cristo en el corazón, si alguien necesita reconciliar con el Señor, el altar está abierto. El Señor quiere ayudarle, perdonar sus pecados, limpiar su alma. Esa es la vida cristiana. Tiene que mantener, hermano, mantener latente que el Señor lo salvó, lo santificó, lo limpió y así tiene que estar limpio, sin manchas, sin contaminación. En el momento que la trompeta suene, usted pueda volar para la eternidad.